Bueno, yo con mucho cariño y orgullo quiero presentarles a Mauricio Soto, estudiante de psicología. Yo soy profesora, docente e investigadora de la Escuela de Psicología. A Mauricio yo lo conocí hace un par de años, cuando él cursaba Taller de Integración 3, que es una especie de prepráctica en la escuela, donde yo fui su tutora y con un grupo de compañeros hizo una muy bonita labor en el Centro Adulto Mayor, en la Municipalidad de Peñalolén. Y luego de eso él se mostró siempre muy inquieto, muy curioso de estar haciendo cosas, actividades, siempre pensando en las necesidades de la comunidad, muy vinculado con esas necesidades. Y cuando él ingresa entonces al magíster en psicología clínica, que ya está finalizando, está en su entrando en su último semestre de magíster en psicología clínica, él me plantea esta inquietud de hacer una investigación utilizando la técnica del mindfulness, que él después les va a comentar un poquito más en detalle. Fundamentalmente la idea original era hacer una revisión sistemática, una revisión más bien teórica de la técnica del mindfulness en contextos escolares y poder revisar qué es lo que hay en la realidad más local. Pero finalmente este proyecto, y Mauricio también les va a contar más detalle de eso, finalmente fue cambiando en función de la pandemia, en función de la crisis, y surge la oportunidad de contextualizar un poquito más esta investigación y finalmente hacer una evaluación, un programa con profesionales de la salud, que como sabemos en primera línea ha aumentado el estrés, la ansiedad, los síntomas depresivos. Entonces la idea de Mauricio entonces fue cambiando esto más teórico finalmente a una investigación aplicada, una evaluación de la efectividad de estos talleres de mindfulness, que además tienen una particularidad, porque la literatura habla de cierta cantidad de sesiones y cierta estructura, y en este contexto de crisis se ha hecho una serie de cambios a esta modalidad y Mauricio quiere evaluar si sigue siendo tan efectivo como dice la literatura y específicamente en un contexto más local, en Chile y en contexto además de pandemia. Entonces quiero dejar con ustedes entonces a Mauricio para que pueda presentar su investigación y lo que lleva hasta el minuto. Muchas gracias, profesora. Bueno, primero saludar a todos. Buenas tardes a todas. Y tal como exponía la profesora, esta investigación se basa más que nada en identificar los efectos de una intervención basada en mindfulness de modalidad rotativa, en indicadores de mindfulness, autocompasión, miedo asociado a contraer la enfermedad y o transmitirla a otros que estarían experimentando este grupo de funcionarios también, y las sintomatologías de depresión, ansiedad y estrés que podrían también estar mostrando en funcionarios del Instituto Psiquiátrico y de la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Norte dentro del contexto de pandemia. Entonces, tal como también comentaba la profesora, nace este contexto, ¿no? En donde nosotros desde la idea, bueno, mía particularmente, mi idea original era realizar una revisión sistemática acerca de mindfulness dentro del contexto escolar porque siempre me ha interesado la disciplina, me parece una herramienta súper importante para la salud mental y nosotros, o sea, nace como esta motivación de poder adaptarlo a este contexto de pandemia, la cual nos golpeó, imagino, a todos y todas las que están aquí, y en ese sentido también surge un poquito la necesidad de identificar cómo poder apoyar a los funcionarios de salud, que de manera particular lo identifiqué como algo necesario, ¿no? Y ahí nace también la motivación de encuadrar un poco esta investigación en esto, entonces se realiza la revisión sistemática previamente tal, en contexto de apoyo a funcionarios, pero también a partir de esta modificación, ¿no? Y este cambio, aparece una nueva oportunidad, que es no solamente quedarnos en esta revisión sistemática ya realizada, sino que también a partir de esta revisión, poder aportar a una intervención o a esta institución, a partir de identificar cómo está afectando esta intervención en los funcionarios y funcionarias. Es a partir también de esto en donde es necesario un poco contextualizar, en este contexto en donde, claro, estamos en un espacio de pandemia, todo ha cambiado y nuestra normalidad también, se da una situación en donde funcionarios y funcionarios de la salud en general comienzan a experimentar distintas situaciones laborales infrecuentes, entre las cuales vemos una mayor demanda laboral, cambios constantes también en sus roles y también lugar de trabajo, distanciamiento en su grupo de apoyo primario, lo cual no solo integra a sus compañeros de trabajo, puesto que claro, tienen que mantener más distancia, sino que también a las familias, ¿no? A la gente que antes estaban más disponible. Y también esto de constatar e identificar la existencia de estas situaciones en donde compañeros y compañeras dejan de asistir a trabajar puesto a que contraen la enfermedad y también presentar esta posibilidad de contagio.
la cual no solamente aplica, tal como les comentaba, a sí mismos, sino que también a las personas con las que pueden estar conviviendo. Entonces, ahí nace un poquito la pregunta, ¿qué pasa con la salud mental de estas personas? Es a partir de esto en donde Ursúa, junto con distintos investigadores de nuestro país, enfocado en esto, en responder esta pregunta, ¿no? La cual se realiza en 125 funcionarios de tanto salud en general, tanto de atención primaria y secundaria, y se logra identificar que dentro de los resultados más importantes, el 65,6% de la muestra demuestra, valga la redundancia, a lo menos una sintomatología tanto leve, moderada o severa, pero demuestra, ¿no? Demuestra sintomatología de depresión. También lo mismo pasa con ansiedad, pero con un 74,4%, en insomnio con un 64,8%, y en distrés, que vendría siendo este fenómeno que se caracteriza por mencionar un estrés pero prolongado en el tiempo, de un 56%. Entonces, ya nos da luces de que, y nos da también la importancia de bien incidir y la a largo plazo. Es allí donde el Instituto Psiquiátrico, importándose también dentro de lo que es la Red Asistencial de Servicios de Salud Metropolitano Norte, planea un plan de intervención dentro del cual destaca una intervención basada en mindfulness, que es de carácter grupal, la cual busca facilitar y promover el bienestar de las personas dentro de su contexto, tanto personal como laboral, y también entregar herramientas que ayuden a tolerar la situación actual. Y aquí destacan también dos preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es mindfulness? Y también, ¿por qué mindfulness? En primer lugar, mindfulness se define como una disciplina que consiste en la habilidad de prestar atención al momento presente con una intención y sin juicio. Aquí destaco tres conceptos porque son muy importantes para su comprensión. En primer lugar, la atención consiste en colocar nuestros sentidos en algo. En este caso, por ejemplo, ustedes están colocando su sentido, sus diversas formas de obtener distintos estímulos del ambiente en mí. Sin embargo, la atención juega, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, puede aparecer otros estímulos como algo del ambiente, nuestro celular puede sonar, entonces ahí también tenemos que ponerle a esta forma que se presente dentro del buscar atención al momento del aquí y ahora, lo cual se puede realizar a partir de objetos externos también como en la respiración o en estos sentidos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es que nuestra mente es muy dispersa, nuestra mente se va a volar, nuestra mente va a aparecer en otro estadio que puede ser tanto en el futuro o en el pasado, por lo que mindfulness nos hace la invitación de que al darnos cuenta que nuestra mente se fue, volver pero con amabilidad, volver al momento presente, volver a prestar nuestra atención al aquí y ahora, pero de una manera en donde no sea tan crítica, sino que del sin juicio. Y porque mindfulness, puesto que ha demostrado a partir de diversas investigaciones que es una herramienta que permite disminuir de manera notoria los síntomas y signos de estrés en este grupo de funcionarios de la salud, reducir el agotamiento y angustia también en ellos mismos, aumentar su capacidad en regulación y reconocimiento emocional, disminuir la fatiga por compasión, que es un fenómeno que le pasa a aquellas personas que trabajan en función a la salud de otros, lo cual se relaciona un poco con dejarse de lado a la salud propia también, y favorecer su bienestar. En donde nace esta motivación también, a partir de esta revisión sistemática que se realiza, poder analizar y describir este proceso de cambio que se da dentro de este contexto de intervención, junto con explorar esta experiencia que tendrían estos funcionarios y funcionarias con respecto a esta modalidad rotativa, que consiste en que uno no tiene que esperar, por ejemplo, si son 5 sesiones en este caso. Yo, por ejemplo, yo no tengo que esperar a que ya si entró el primer grupo, que se termine toda la intervención y ingresar quizá en 4 semanas más, sino que puedo ingresar cuando yo quiera, cuando yo lo estime conveniente también. Y en el caso de que, por ejemplo, la próxima semana en el horario tengo turno, porque son turnos rotativos, poder asistir la próxima semana sin esta sensación de que perdí conocimiento o perdí este aprendizaje. Entonces, a partir de este análisis, ¿no? de tanto el proceso de cambio, a partir de distintos instrumentos, como también esta exploración un poco más subjetiva, poder de una manera u otra identificar cómo está funcionando esta intervención y también poder potenciar estos espacios, tanto quizás no solamente en este contexto de institución, sino que también en otras, ¿no? en otras centros de salud que puedan tomar este ejemplo. Con respecto a la metodología, este estudio se propone que sea de carácter mixto, es decir, que contemple metodología cuantitativa y cualitativa,
para relacionar tanto esta experiencia de los participantes con estos datos que se van a recopilar a partir de mediciones pre y post, es decir, antes de la intervención para después de la intervención, a partir de escalas doctor-reporte y también al final con un cuestionario de preguntas abiertas, en donde se pueda ver cómo afecta también esta nueva modalidad, ¿no? Que es de carácter rotativo. Dentro de los instrumentos destacan el DAS-21, que es una escala que nos permite identificar sintomatología de depresión, ansiedad y estrés, FFMQ, que vendría siendo un cuestionario de autorreporte también, que busca identificar si existió un aprendizaje con respecto a lo que es la disciplina mindfulness, el Self-Compassion Scale, que es una batería también que se centra más que nada en la relación con uno mismo, que vendría siendo un concepto desde la autocompasión, y por último, el Fear of Illness and Virus Evaluation. Les pido disculpas por mi inglés, pero esa característica, este instrumento es súper importante puesto que logra identificar este miedo, ¿no? Este miedo a contraer la enfermedad, a también las consecuencias que pueden traerle a los demás que nos rodean, entonces se esperaría también identificar un poco eso. Y por respecto a las preguntas abiertas, es identificar cómo ha afectado este taller en su día a día, en la relación consigo mismo, en la relación con su rol dentro del área laboral y también qué significa esta participación de carácter rotativo. Dentro de los resultados esperados, se espera identificar que incrementará significativamente los indicadores de mindfulness y autocompasión en los participantes y también va a reducir significativamente los niveles de depresión, ansiedad y estrés junto con este miedo a contraer la enfermedad y a las consecuencias que puede traer. Dentro de las conclusiones me gustaría más destacar un poco la experiencia porque esta exposición se encuadra dentro de un contexto que vendría siendo todo el resultado de este proceso. Tal como decía al principio la profesora, al principio esto no se había ni siquiera pensado, pero se empezaron a dar las oportunidades. Entonces quiero destacar que este espacio, esta formación de aprendizaje ha permitido en mí construir distintas relaciones, distintos contactos que me están permitiendo tanto acercarme a estas disciplinas que me apasionan muchísimo, como también poder incidir y afectar positivamente dentro de un grupo para de esa manera también devolver un poco la mano y no quedar solamente en esta revisión bibliográfica, sino que también poder influir. Bueno, aquí está la referencia. Más que nada agradecer tanto a la profesora Claudia Cruzat, que de verdad ha sido un apoyo gigante, y a la formación de estudiantes en investigación.